trabajo con los chicos jóvenes, no es tan fácil compartir y explicar las cosas. Hasta que un día fui descubriendo que lo que yo tenía que enseñarles a ellos no era lo que tenían que hacer directamente, sino aquello que les iba a provocar lo que tenían que hacer. Es decir, yo lo que tenía que enseñarles era qué acción era la que iba a producir tal reacción. Por lo tanto, allí aprendí, con la ayuda de Dios, que siempre cuando me encuentro con un problema, lo que tengo que hacer es ir a buscar dónde se encuentra el origen de ese problema para entender cuál puede ser la solución. Y eso es lo que me llevó a estudiar ahora este tema desde otra óptica. Porque cuando uno habla de adoración, casi automáticamente hoy se habla adoración y están pensando en música. Pero la adoración es mucho más que música. Abarca mucho más que música. Y a mí lo que hoy me importa, lo que hoy deseo, lo que yo siento que Dios puso en mi corazón para compartir con vosotros, es ¿qué es el espíritu de la adoración? Saben, inmediatamente nosotros tenemos que ir a la Biblia. Y eso del espíritu de la adoración lo encontramos en Juan 4, 23 y 24, cuando nos dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y sigue diciendo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, acá uno, cuando encuentra los versículos, la mejor forma de estudiar los versículos es planteándose preguntas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando dice la hora viene y ahora es? ¿O qué quiere decir, o quiénes son, los verdaderos adoradores? ¿O qué los hace verdaderos? Y ahora vienen tres preguntas. ¿Qué significa adorar? ¿Qué significa en espíritu? ¿Y qué significa en verdad? Y el versículo da para más preguntas. El versículo todavía podría llevarnos a preguntarnos qué quiere decir que el Padre busca tales adoradores y qué relación hay entre el Espíritu de Dios y el de los que le adoran, porque el versículo siguiente habla del Espíritu de Dios y el Espíritu de los que adoran en verdad. Entonces, hoy nos vamos a dedicar solamente a tres, porque no podemos dedicarnos a todas las preguntas, pero vamos a dedicarnos a estas tres preguntas que probablemente nos ayuden a comprender todo el resto. Como decía Gabriela esta mañana, se ve que trabajamos juntos bastante tiempo, porque él enseguida busca en el diccionario, en la RAE, y yo lo mismo. Así que aquí tenéis. De las 6 acepciones que hay, yo escogí 5 de lo que es adorar según el diccionario. Dice que es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Después hay una segunda que la salteé, seguía la tercera, dice que es amar con extremo o gustar de algo extremadamente. Se parecen mucho. Esta me gusta mucho. Orar, dirigirse a una divinidad. Ya está hablando de lo que es el acto, algo que de lo que forma parte del acto de adoración. Y después dice algo que dice tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Yo quise subrayar lo de veneración porque al final hay quienes
quieren disociar la palabra veneración de adoración, pero no se puede, el mismo diccionario las une. Si yo me postro frente a una imagen, estoy venerando esa imagen, la estoy adorando. Entonces, después de ver lo que el diccionario nos dice, tenemos que ir a la Biblia. Y cuando hay un momento, cuando el pueblo de Israel está en el Sinaí, que reciben la ley, y cuando baja Moisés, ¿se acuerdan qué es lo que pasó? Que el pueblo estaba en apostasía, se estaban rindiendo directamente a Baal. Después que pasa todo eso, resulta que Dios le dice a Moisés que se coja otra vez 2 tablas y que vuelva a verlo. Y en el encuentro que tienen Moisés en el Sinaí con Dios, cuando Moisés se encuentra allí con la gloria de Dios, en Éxodo 34:8, fíjense lo que dice. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y ¿qué dice? Adoró. Así como antes vimos, según la RAE, que orar era un acto de adoración, esto suponía algo. ¿Qué es esto de bajarse hasta el suelo, poner su cabeza hasta el suelo y adorar a Dios? ¿Qué es lo que significa eso? Y no fue el único, porque cuando Josué, con todo el pueblo de Israel, iban a entrar a Jericó y Josué se encuentra con Jesús, que era el príncipe del ejército de Jehová, en ese encuentro, en Josué 5:14 también dice que entonces Josué, postrándose su rostro en tierra, también le adoró. ¿Y qué quiere decir esto de postrarse entonces? ¿Qué significa el postrarse ante Dios? Y se ve que importante es saberlo, porque cuando Jesús se encuentra en el desierto y Satanás va a su encuentro para tentarlo, una de las cosas que le dice Satanás en el Mateo 4 y en el versículo 9, le dice, todo esto te daré, ¿qué dice? Si postrado me adorares. ¿Qué significa postrarse? ¿Qué creen? ¿Qué acto es ese de postrarse? Que Satanás se lo estaba pidiendo a Jesús. ¿Qué le estaba pidiendo a Jesús con ese acto? Un reconocimiento de que él era superior. Era una humillación. Estaba pidiéndole que se humille ante él. Evidentemente Jesús a Satanás lo conocía. Le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que ya tenemos un dato muy claro. Solamente hay uno a quien se adora, y ese es Dios. Y como sabemos que Jesús se despojó de todo, ¿no es cierto? Lo leemos en 2 Filipenses, no quise poner todos los textos, pero Jesús se despojó de todo para venir a ser uno como nosotros y mostrarnos cómo debemos vivir. Y en ese despojarse de todo y venir a ser uno como nosotros, cuando Él se encuentra en el Getsemaní, miren lo que hace. Mateo 26:39, deja a los 3 discípulos que lo acompañaron hasta allí, sigue un poco adelante, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. ¿Frente a quién? Frente al Padre. Y diciendo,
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y no sea como yo quiero, es decir, que Jesús estaba teniendo un sentimiento enfrentado o un deseo enfrentado a la voluntad del Padre, y sin embargo Jesús nos mostró el camino. ¿Qué dice después? Que no sea como yo quiero, que no se haga mi voluntad según el mismo texto en Lucas, sino la tuya. Y Él nos mostró que al único que debemos adorar es a Dios. Ahora, yo les voy a decir, hay un texto que me encanta. Desde que lo encontré, también me hizo ver las cosas de otra forma. Ese texto, esa cita, está en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, en la página 90, del Espíritu de Profecía, y dice lo siguiente, lo que están leyendo: la obra de refinamiento, esa palabra refinamiento vamos a guardarla en memoria, la obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta. Pregunto, ¿quién ejecuta la obra de refinamiento y purificación? Esta mañana lo veíamos en José. Era Dios que permitió que tuviese que pasar todo lo que tuvo que pasar, porque necesitaba refinarse y purificarse. José. Esa obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta debe proseguir, fíjense lo que dice ahora, hasta que sus siervos estén tan humillados, tan muertos al yo. Y ahora hago un paréntesis. Qué difícil es para nuestra sociedad entender esto de que tenemos que estar muertos al yo. Porque la sociedad actual, esta sociedad posmoderna, una de las cosas que tiene es el enaltecimiento del yo. Hoy, quien no tiene autoestima, tiene un problema. Yo les voy a contar simplemente una experiencia personal. Yo les dije que daba clases de instrumento, especialmente de piano, y todos los alumnos tienen que ir pasando por audiciones. El piano se pone en el escenario y ellos tienen que pasar al frente. Y cada vez que tienen que pasar al frente, tienen muchos conflictos porque tienen miedos. Y entonces, un día yo les dije, chicos, yo les voy a explicar algo. Yo podría decirles que tengo que trabajar con ustedes sobre vuestra autoestima. Pero piensen en esto. Si yo les hablo de la autoestima a vosotros, vosotros vais a empezar a tener una confianza propia, que evidentemente parece que es genial, porque cualquiera que tiene confianza puede salir, tocar y sale perfecto. Pero no se olviden que nosotros, todos, no hay ninguno de nosotros que seamos infalibles. Todos fallamos. Quiere decir que si yo les enseño a que depositen la confianza de lo que han estudiado vosotros en vosotros mismos, les estoy enseñando la posibilidad de que fallen. Entonces les dije, ellos ya me conocen. Yo les dije, vamos a cambiar. En vez de pensar en autoestima, pensemos en teoestima. Porque Dios no falla. Y nuestra confianza en Dios nos va a poder llevar adelante en los momentos más complicados, porque es Él el que va a actuar. Por eso dice la obra de refinamiento y purificación que Dios ejecuta.
Y por eso, aclara eso antes de decir que hasta que sus siervos estén tan humillados, tan muertos al yo. Ya lo vamos a seguir viendo. Dice, y después de decir eso, dice que aunque cuando seamos llamados al siervo activo, sean sinceros en buscar la gloria de Dios. Quiere decir que si nosotros queremos ser llamados al servicio, lo que tenemos que hacer es morir al yo para que podamos acercarnos con sinceridad en buscar no nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Fíjense que esto de humillarse ante Dios, entregarle nuestro yo, ya lo decía Miqueas en el famoso versículo de Miqueas 6:8, que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, 1, amar misericordia, 2, y humillarte ante tu Dios. Y si uno se pone a analizar las tres cosas, se da cuenta que si no nos humillamos ante Dios, las otras dos son muy difíciles. Son imposibles. O son ficticias. David también lo entendió. En el momento quizás de la caída más grande de David, David se da cuenta y le dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios, que dice, son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado, ¿qué dice que va a ser Dios? No lo va a despreciar. ¿Cómo no nos vamos a humillar frente a quién? Desde antes de nuestra creación ya tenía planificado nuestra salvación. Estuvimos estudiando el trimestre pasado el pacto eterno, que es lo mismo que el pacto, que el evangelio eterno, que es lo mismo que ese sacrificio de Jesús en la cruz, y que es lo mismo que la promesa que Dios le fue dando a todos los patriarcas y que nos la recibimos hasta nosotros. Porque hoy estábamos viendo en el Cajú, hijos de la promesa. Y miren, cuando nosotros podemos ver ese evangelio, ¿qué es lo que Dios hace con eso en nosotros? Por un lado, es la obra que Dios hace por el hombre, pero también es la obra que Dios hace en el hombre. Y me encanta este texto de Hebreos 13, también 20 y 21. Les decía, últimamente uno, no sé por qué, en la vida que vamos creciendo todos y vamos teniendo experiencias, pero es Dios que nos va mostrando los textos también, ¿no? Porque cuántas veces leí Hebreos y cuántas veces pasé por arriba de este texto, sin darme cuenta de la profundidad que tenía. Cuando habla del pacto eterno, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ese Dios de paz. Vamos a dejar esto como un paréntesis. Ese Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, ¿quién hace las obras? ¿Somos nosotros? ¿Tenemos algo de mérito? Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, nos quitamos del medio y le decimos, Señor, haz con nosotros lo que tú creas conveniente. Como dijo Samuel, heme aquí,
a su llamado, heme aquí. Porque Él es el que hará la obra. Hay un texto, y hablando de música, yo dije, el tema es de adoración y no iba a hablar de música, pero algún punto, alguna pincelada hay. Y esta es una de ellas. Una cita de Johann Sebastian Bach, que fue un grandísimo compositor, quizás el referente y consecuencia también de la famosa reforma de Lutero, porque Bach era luterano. Él decía, yo toco las notas como están escritas, pero fíjense qué dice, pero ¿quién es el que hace la música? Dios hace la música. Así que terminamos con la cuestión de adorar, de qué significa adorar, cuál es la actitud que nosotros debemos tener en la adoración. Y ahora vamos a meternos en el tema del espíritu. Y fíjense que luego del versículo que iniciamos, yo les dije, venía este 24, donde dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora nos vamos a quedar con esto. Dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu adoran. ¿Qué significa que adoren también en espíritu? ¿Y de dónde pueden saber cómo manejar eso? ¿O quién les da el espíritu? Las dos palabras espíritu que están aquí es la misma. En la Biblia, en el original, es la palabra neuma, que con esas que están leyendo allí, con esos significados, nosotros la entendemos rápidamente cuando pensamos que es aire y pensamos en un neumático. Y ahí viene la palabra neumático. De hecho, creo que hasta en francés se escribe con la P inicial. Pero de todo esto que dice que es una corriente de aire, viento, respiración, aliento, espíritu, hay algo que es especialmente hermoso y que es que también quiere decir mentalmente dispuesto. Y eso quiere decir que cuando nos dice que Dios es espíritu, y ahora vamos a ver cómo Él tiene su mente dispuesta hacia nosotros. ¿Y cómo requiere que nosotros tengamos nuestra mente dispuesta a Él? Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora viene un versículo que es muy clave para entender todo esto, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tenemos que ver cómo funciona esto. Miren, volvemos a la RAE. Nos gusta. ¿Qué quiere decir espíritu en la RAE? Hay muchas acepciones. Yo escogí dos y una tercera que ahora va a aparecer. En estas, la cuarta acepción y la número 11, dice vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. ¿Se entiende eso? Fácil, ¿no? No creo que necesite explicar. Dice, es un vigor natural y una virtud que nos alienta y fortifica para obrar. Y también en la 11 dice que es, hablando en el sentido religioso, que es un don sobrenatural y una gracia particular que Dios suele dar, dice a algunas criaturas. Nosotros sabemos que es a todo aquel que lo pida, ¿no es cierto? Yo he pintado en amarillo esto, alienta y fortifica para obrar, don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar. Antes, solamente quiero decirles que todo eso, cuando actúa de esta forma, dando ánimo, valor, aliento, brío y esfuerzo. Ahora,
haciendo un poquito de juego, así tipo rompecabezas, vamos a armar esta frase con lo que la RAE decía, entre lo que decían la acepción 11 y la 4, que es un don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar, que alienta y fortifica para obrar. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es lo que Jesús nos prometió. Ese Espíritu es el Consolador. En Juan 14, 16 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Y cómo sigue el versículo ahora? Porque ahora lo que sigue nos va a mostrar qué es lo que hace el Espíritu, ese Consolador en nosotros. Dice, Él os todas las cosas y os todo lo que yo os he dicho. Lo que yo he quitado son las dos cosas que Jesús dijo en principio, porque vamos a ver todavía una tercera, pero son las dos cosas que iba a hacer, que era enseñar y recordar. Nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar todo lo que Jesús había dicho, ha dicho. Esas son básicamente las dos cosas que hace el Espíritu. Pero resulta que cuando nosotros seguimos leyendo y llegamos a Hechos y Hechos 1, dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero vieron que yo dejé un hueco. ¿Por qué dejé el hueco? Porque allí aparece una característica muy especial de lo que el Espíritu Santo puede hacer en todos nosotros. Y dice lo siguiente, dice, pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y saben que esa palabra poder, en griego, esa palabra es dunamis, de la cual derivan todo lo que nosotros conocemos como dinamismo, dinámica, etcétera, y dinamita. Así que cuando se habla de poder, estamos hablando de algo superlativo. E incluso viniendo de quien viene, viniendo de Dios, tiene una fuerza que nosotros no podemos llegar a calcular. Esa fuerza es la que nos promete. Esa fuerza es la que nos promete. Dice que nos va a enseñar, nos va a recordar y nos dará fuerza. Miren, ¿cómo trabaja el Espíritu? Dice, para que en 1 Corintios 2, 5, dice, para que vuestra fe, y aquí hay que mirar bien, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que en la dinamita que Dios nos da, que Dios tiene y que nos la ofrece. En ese poder de Dios. Y esto es importante porque no nos podemos llegar a confundir mezclándonos con las sabidurías de los hombres. Porque cuando se ha hecho, ha pasado lo que ha pasado. Si no, estudiemos lo que pasó con la iglesia primitiva, que cuando se mezclaron con las filosofías griegas, resulta que de allí sale un sincretismo que lo estamos viviendo hasta hoy. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña. ¿Por qué? Y acá viene algo que es
especialmente notable, porque dice, escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Nosotros podemos escudriñar lo profundo de Dios? Es el Espíritu de Dios mismo. Es el Espíritu Santo el que nos va a enseñar las cosas más profundas de Dios, porque Él sí lo conoce. Dice, lo cual, en el versículo 13 y 14 dice también lo siguiente, lo cual también hablamos, y vuelve a repetir, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando en la Biblia hay algo que está repetido es porque el mensaje de Dios es firme. No con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Nosotros no podemos entenderlo eso. Y no las puede entender, porque se han de discernir no por nuestro estudio solo, sino por el Espíritu de Dios, pidiendo el Espíritu de Dios. Por eso cuando estudiamos la Biblia, no podemos agarrar y estudiarla sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque ya vimos que el único que conoce las profundidades de Dios es Él. Y por eso decía Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Romanos 8, 5 y 9, hoy estaban en el cajú del 7 al 9, unos textos, un par de textos, el 5 y el 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, lo mismo que dijo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y cómo puede morar si nosotros no le dejamos? ¿O si nosotros no lo pedimos? Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta frase nos está diciendo que nosotros podemos tener el Espíritu de Cristo. Y no solamente eso, sino que lo tenemos que tener para ser de Él. Sigue cómo actúa el Espíritu. Actúa enseñándonos y recordándonos. Y nos va enseñando y nos va ayudando a crecer. Por eso dice en Romanos 12, 1 y 2, que así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora vamos a ver la palabra culto. Y después dice algo más, dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir con este siglo? Está diciendo, no nos podemos conformar como somos a las costumbres actuales. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién produce la renovación de nuestro entendimiento? Después de lo que acabamos de ver hace un rato. Es el Espíritu de Dios. Y miren, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Si queremos conocer la voluntad de Dios, no podemos ir con nuestro ego por delante. Tenemos que abandonarlo. Porque Él es el que nos da entendimiento. Fíjense, la palabra culto, cuando decía culto racional, este texto está tomado de Reina Valera 60,
En ediciones actuales, lamentablemente, no sé por qué han quitado la palabra racional, porque la palabra racional es muy significativa. Y es más, en los originales, cuando uno lee las traducciones, tanto en la traducción, digamos, bizantina, como en la otra que tenemos en rápido alcance, que es la traducción de Tischendorf, las dos hablan de que la palabra que está ahí es facultad de raciocinio. Hoy lo decía Gabriel, ¿no? En la lección también. No es ni la emoción, no, es la razón. Entonces, fíjense que la palabra culto también tiene una connotación que, según el origen, la etimología de la palabra, viene de acción de cultivar, del latín cultus, que es acción de cultivar, honrar. Dice, ya en latín tenía el significado concreto de cultivar la tierra y figurado está relacionado con la mente. Quiere decir que es cultivar nuestra mente. Quiere decir que cuando nosotros rendimos culto a Dios, pensemos un poco, ¿Dios tiene algo que aprender? ¿Quiénes son los beneficiados de ese culto a Dios? ¿Quiénes tienen que aprender? Todavía los ángeles están aprendiendo. Esa es la razón por la que hay que entender esta palabra culto, de la que también deriva cultura. Fíjense, en 1 Corintios 14, 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con lo que el Espíritu en realidad produce, que es el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con lo que el Espíritu produce. Cantaré también con el entendimiento. Y por eso Pablo en 1 Corintios 10, 23 dice algo que lo conocemos todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito y ahora viene lo interesante. Pero no todo edifica. Quiere decir que lo importante es que el Espíritu nos ayude a crecer, que nos nutra de alimento de Dios para que podamos comprenderlo y conocerlo cada vez mejor. En el espíritu de profecía está mente, carácter y personalidad, en el primer tomo, en la página 47, párrafo 2, dice, la verdadera religión ennoblece la mente. ¿Se acuerdan del refinado que yo les dije? Mantengamos en memoria que Dios es quien nos refina. Refina el gusto, santifica el juicio y hace de aquel que la tiene un participante de la pureza y la santidad del cielo. Y no termina ahí. Dice que todavía acerca a los ángeles y nos separa más y más del Espíritu, no del Espíritu que nos lleva a Dios, que el Espíritu de Dios que nos atrae hacia Él, sino del espíritu y la influencia del mundo. ¿Está claro? Lo nacido de carne, carne es, más lo nacido del espíritu, espíritu es. Y ahora vamos a la última parte, la verdad. Quizás es la más fácil. El versículo guía de hoy, el de Juan 4:23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Cuando vamos a su contexto, sabemos que está en el contexto de la historia de la mujer samaritana. Y en ese encuentro, Jesús lo que busca es atraerla a Él. Dice un poquito antes en Juan 4, en los versículos 13 y 14,
Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es el agua de vida. Jesús la estaba atrayendo a él. Y luego del versículo que nos guiaba hoy, los dos siguientes, dice que la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y ahí Jesús termina ya de cerrar toda esa atracción manifestándose directamente. Le dice Jesús, yo soy el que habla contigo. Porque la verdad es Jesús. En realidad la Biblia habla de algunas verdades, pero todas confluyen siempre a lo mismo. Yo solamente les voy a presentar 3 de las 6 que recuerdo. Las otras las puedo decir. El juicio de Dios es verdad. Esa estaba en Salmos 19. El Espíritu es verdad. La ley de Dios, el carácter de Dios es verdad. Pero todo eso está manifestado allí donde Jesús le dice, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y más, un poquito antes ya les había enseñado a los discípulos que les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y saben que en la versión Reina Valera de 1909, en este texto de Jeremías 10:10, nos habla de la verdad también que nos faltaba. Dios, en definitiva, todo confluye allí. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y este es el camino que nosotros tenemos que hacer. Su palabra nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Esa es la verdad. Para ir llegando al final de la presentación de esta mañana, voy a ir a Apocalipsis 3, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y dice en el versículo 18, nos presenta a Jesús, que nos dice, en realidad Jesús es el que da el mensaje al ángel de la Odisea. El ángel de la Odisea son los mensajeros. O sea, hay textos del Espíritu de Profecía donde aclara que en primer lugar los ministros, pero al final todos somos ministros, porque cuando nos encontramos con alguien que no conoce, nosotros somos portadores del mensaje. Entonces dice lo siguiente, yo te aconsejo que dice que compres de mí oro. Saben que el oro es la fe. Y Jesús nos está diciendo que compremos de Él. ¿Qué tiene Jesús para darnos? ¿Qué es el oro? La fe. Es la fe de Jesús. Dice que compres de mí oro. Y después, ¿se acuerdan de la palabra refinado? Refinado en fuego. Que en definitiva son las pruebas. Las pruebas que pasó Jesús y que, hablándole a la Odisea, les está previniendo también de que son pruebas que tendremos que pasar, no dentro de mucho. Y dice eso para que seamos ricos, para que dejemos nuestro estado dormido.
Y además dice que compremos de él vestiduras blancas. ¿Qué es vestiduras blancas? La justicia de Cristo. Para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Es la fe de Jesús, la justicia de Cristo. Y termina diciendo que unjamos los ojos con colirio, que es la gracia, la que nos va a permitir ver, a través de la cual podemos llegar a lo que aquí es importante, porque cuando hablamos de humillación, nadie se humilla por humillarse a veces así nomás, sin reconocer que Dios es grande. Pero también nos humillamos cuando reconocemos nuestros errores. Y la gracia de Dios, el Espíritu Santo que nos dio para que podamos conocerlo mejor, nos lleva al arrepentimiento. Tengo que ser francos. Creo que a veces, como iglesia, cuando hablamos de los eventos finales, nos olvidamos del arrepentimiento de la Odisea. Porque sin arrepentimiento de la Odisea, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No puede pasar nada. Ese arrepentimiento solamente puede salir cuando nos humillamos ante Dios. Y cuando estamos en esa condición, Jesús dice enseguida, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está todo enlazado. Está todo enlazado. Por eso cuando hablamos de adoración tenemos que entender que es imposible plantearnos nada si tenemos un poquito de nuestro ego. 1 milímetro. ¿Qué digo 1 milímetro? Ahora ya se miden cosas mucho más pequeñas. Lo más pequeño, una partícula más pequeña que podamos pensar. Si hay esa partícula de ego, será imposible. Será imposible. A mí me alegra ver en ese texto de Moisés, cuando Moisés se postra ante Dios, sigue diciendo lo que Moisés le dice a Dios. Yo les pregunto, ¿Moisés tenía algún pecado en sí de todo lo que había hecho el pueblo de Israel con Baal, con el becerro de oro? ¿Participó Moisés de eso? No participó, ¿a qué no? ¿Y por qué Moisés le dice que, por favor, Señor, perdona nuestro pecado? Porque siempre se consideró parte del pueblo. Y a nosotros nos pasa igual. Ese arrepentimiento empezará por cada uno de nosotros hasta que sea corporativo. Y entonces pueda pasar lo que estamos esperando, porque lo estamos esperando y todavía no vino. ¿Y por qué no vino? Dice en Evangelismo 509, habéis de tener hoy vuestros vasos purificados. Nosotros somos los vasos. Y tenemos que tener el vaso purificado para que esté listo para ese rocío celestial, listo para los aguaceros de ¿qué dice? De la lluvia tardía. Quiere decir, por eso yo les dije en momentos que es imposible que si no hay eso, suceda nada de lo que tiene que suceder. Porque cuando suceda esto, que pueda derramarse por tener nuestros vasos purificados, cuando suceda eso y prediquemos el mensaje, como dijo el pastor Ty Gibson en los encuentros de los eventos finales que hicieron en enero de Esa Feliz, él lo dijo claro, es Dios mismo el que va a subir el volumen del fuerte clamor. Pero él también dijo que teníamos que hacer un autoexamen en ese momento para preparar nuestros vasos.
porque al final la lluvia tardía va a venir y la bendición de Dios será derramada, llenará toda alma que esté purificada de contaminación. Y cuando sucede eso, entonces la promesa de Dios del pacto eterno va a ser efectiva. Porque esa promesa que tanto nos gusta leer, cuando dice en Hebreos 8:10, citando a Jeremías 31:33, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, la hora viene y ahora es. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque dice, todos me conocerán, que de eso se trata. Conocer a Dios. Por eso, la palabra, Cristo es la verdad que nos conduce al Padre. Podemos conocer a Dios y tenemos que conocerlo, y Él va a hacer poniendo las leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, y ya todos lo conoceremos, desde el menor hasta el mayor de ellos, dice. Y entonces sí, entendemos lo que significa adorar. Y cuando leemos en Apocalipsis nos llama la atención que todos los que están alrededor del trono de Dios se postran también para adorarlo. En Apocalipsis 19:4 dice, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Fíjense que vamos cerrando. Tercera vez que lo digo, no se asusten. En Consejos para los Maestros, otro texto del Espíritu de Profecía que nos hace entender todo esto. Cuando podamos comprender es conocer el carácter de Dios, que ese es nuestro Dios de amor, el que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que ese Hijo vino y sufrió por nosotros en la cruz, muriendo por nosotros esa segunda muerte, que si creemos en Él no vamos a tener. Dice, cuando podamos comprender ese carácter de Dios, como lo comprendió Moisés, y cita los textos que hablamos antes de Moisés, también nos apresuraremos a postrarnos en adoración y alabanza. Y yo les voy a decir algo, todavía hay un momento más. Y les quiero hacer una pregunta. Esta pregunta me la hice yo y me la planteé en un momento también. Yo les pregunto, ¿cuál es el evento más esperado por todos nosotros? La segunda venida. Ahora yo les voy a decir algo. Evidentemente, es quizás lo más grandioso que en primer lugar o a primeras nos viene a nosotros a la mente. Pero nosotros como adventistas tenemos una visión, una cosmovisión de todo el conflicto. Y que sabemos que este conflicto es entre Dios, mejor dicho, entre Satanás y Dios. Pero es un conflicto que no se va a acabar totalmente
en la segunda venida. Todavía después de la segunda venida, no sé si recuerdan, pero hay 1000 años, y después de los 1000 años va a haber un momento, y esto es lo que yo quiero dejar como última imagen. Un momento que para mí empezó a tener un significado aún mayor que la segunda venida de Jesús, y asombra, ¿no? Asombra. ¿Cuál es ese momento que puede tener aún un valor aún mayor? Miren, ese momento está en Romanos 14:11, citando a Isaías 45:23, porque dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, o sea, se postrarán todos, reconociendo y confesando, dice, y toda lengua confesará a Dios, reconociendo que Dios es justo, que Dios es amor. Nos uniremos con todos los seres celestiales y nos postraremos delante de nuestro Dios, ese Dios trascendente, pero que ese Dios a la vez es inmanente, y lo va a mostrar en ese momento con este otro texto de Sofonías 3:17, que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Y qué dice ahora? Y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que nos postremos todos reconociendo a Dios, yo me imagino ese momento, y cuando dice que se regocijará con cánticos sobre nosotros, me imagino que Él iniciará un cántico al el que todos nos uniremos. Ese es el Dios de amor. Y a ese Dios adoramos. Y para estudiar cualquier tema de adoración, no podemos partir de otro punto que no sea lo que vimos hoy. Y es mi deseo que en ese momento, cuando estén todos postrados ante Dios, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por Zoom, nuestras relaciones cercanas, familiares y conocidos, amigos, todos, ojalá todos estemos en el grupo de los redimidos. Que Dios los bendiga en esta mañana.